Bien, vamos a implementar en este vídeo el modo de navegación en sí mismo, que será un método que implementaremos en la clase DriverAgent. Pero antes de eso deberemos añadir una última variable que usaremos para la corrección del giro y tendremos que añadir cierto código en algunos de los métodos que ya tenemos implementados. Entonces, bueno, lo primero que tendremos que hacer es en el método start verificar que efectivamente tenemos una referencia válida a unos sensores correctos, es decir, a una referencia a un componente de la clase SensorsController. Entonces, bueno, vamos a decir get component in children y tiene que ser SensorsController. Bien, si esto no es así, es decir, no tenemos una referencia válida, deberemos de informar con un error diciendo que no hay una referencia válida a un objeto de la clase de SensorsController. Ok, found. Bien, perfecto. Y ya a mí me gusta cuando hago esto deshabilitar el objeto mejor dicho el componente y salir de la ejecución del método. Bien, del mismo modo, una vez que hemos comprobado esto, tendremos que Racing Lines Speed Info. Lo que vamos a hacer es clear, ¿no? Vamos a reinicializar y sensors.initThreadList. Bien, esto es todo lo que tendríamos que añadir en el método start de la clase DriverAgent. Entonces ahora vamos a pasar a implementar el método Navigation Mode, ¿no? Que sería uno de los estados de la máquina de estados en la que podría estar el agente y de hecho será el estado principal. Entonces vamos a implementarlo aquí debajo de Register Racing Line Speed. Entonces, bueno, como decía, este modo va a ser el principal, ¿no? El modo de navegación en el que pasará la mayoría del tiempo los coches que estén sobre la pista y no estén controlados por un jugador, claro, y está compuesto de cuatro grandes bloques que realizarán distintos test. Entonces, bueno, tendremos un test para las amenazas del sensor izquierdo, el correspondiente para el sensor derecho, un test de cambio de línea de carrera, es decir, habrá un momento dentro de este método que deberemos de evaluar si merece la pena o no y si podemos o no realizar un cambio de línea de carrera, y también tendremos un test de amenaza frontal, ¿no? por si debiéramos frenar. Entonces, bueno, como digo, este método se llama Public Void Navigation Mode. Aunque bueno, ahora que estoy pensando, creo que podría ser privado mejor. Vale. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear tres objetos del tipo threadInfo para facilitar la legibilidad del código, y vamos a decir que sensors.threadList nos devuelva la amenaza correspondiente al sensor frontal, int, que es threadSensor.front. Perfecto. Y esto lo tenemos que hacer con los sensores izquierdo y derecho. Bien, ya tenemos tres objetos creados que contienen las referencias a los distintos sensores. Y entonces el primer gran bloque o gran test que vamos a realizar es el del sensor izquierdo. De manera que la comprobación que tendremos que realizar es si existe algún objeto, algún GainObject que suponga una amenaza
en este sensor, para lo cual tendrá que ser distinto de null. El espacio correspondiente dentro del array a la amenaza del sensor izquierdo deberá ser distinto a null para ejecutar este código, es decir, existe una amenaza dentro de nuestro espacio del sensor del lado izquierdo. Entonces, bueno, declaramos un transform que es target transform. Ok, es igual a letThread.threadGainObject.transform. Perfecto. Y aquí vamos a decir, vamos a coger su referencia al driver agent. Target agent es igual a letThreadGainObject.getComponent driver agent. Vale, y ahora vamos a obtener la posición en coordenadas locales de el objeto que está suponiendo una amenaza. Target local pos es igual a transform.inverse transform point target transform.position. Bien, punto y coma. Y ahora vamos a cachear, digamos, los valores del el registro actual para cada uno de los segmentos. Es decir, estamos detectando un vehículo en nuestro sensor izquierdo y entonces queremos ver si él está más cerca que nosotros del siguiente waypoint, ¿no? Entonces, o nodo de línea de carrera. Entonces ahí lo que vamos a determinar es de algún modo si este objeto está dentro de nuestro espacio frontal, significa que seremos nosotros los que deberemos frenar, ¿no? De modo que, bueno, vamos a decir que float our distance to plane es igual a raceCompetitor.current segment registration y el correspondiente target distance. ¿Qué ha pasado aquí? Distance to plane, que va a ser el race competitor del target agent. Target agent.raceCompetitor.current segment registration. Bien. Entonces aquí ahora haremos una comprobación y diremos si estamos compitiendo por la misma línea de carrera. Mejor dicho, estamos en la misma línea de carrera, es decir, estamos compitiendo por la misma posición. Current Racing Line y el otro coche se está moviendo, es decir, tiene al menos una velocidad de 10, por ejemplo, por hora. Current Speed mayor de 10. Entonces tendremos que ver si está dentro de nuestro espacio frontal, como ya decía antes, dentro de lo que sería la mitad frontal del espacio. Entonces, para esto lo que vamos a hacer inicialmente es preguntar con un if si target distance to plane es mayor que our distance to plane, lo que quiere decir que está más cerca del punto de carrera. Entonces, si sucede esto, tendremos que evaluar de algún modo si merece la pena intentar ganar la posición o si por el contrario es más seguro ceder la posición porque ya nos tiene prácticamente ganada ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que decir target local pos.z es mayor que 0.0, es decir, estamos verificando que efectivamente está por delante nuestra y en el espacio del el collider. Target izquierdo en este caso. Punto Z menor que 30
y está a una distancia lateral mayor de 2. Bien, en este caso quiere decir que no nos quedará más remedio que frenar. Entonces decimos que current brake amount, recordad que es una variable que teníamos ya declarada, y vamos a sumarle directamente 1, es decir, vamos a dar un frenazo, ¿vale? Entonces, si no se da este caso, o bueno, no, pueden darse los dos, si no me equivoco. Entonces, lo siguiente que deberemos de comprobar será si está muy cerca, es decir, si el vehículo que tenemos o la amenaza que tenemos en el sensor izquierdo está muy cerca, es decir, tan cerca como a 2 unidades o 2 metros o como lo queráis ver del vehículo, entonces deberemos hacer una pequeña corrección, ¿no?, de la dirección, de manera que vamos a decir que steer correction, que es una variable que hemos declarado recientemente, vamos a darle un random.range aquí entre, por ejemplo, he estado probando estos valores y la verdad que funcionan bien, 0.25f, y esto lo vamos a multiplicar por los valores, ¿no?, el número aleatorio que tenemos en un método que nos devuelve en función del comportamiento del conductor, ¿no?, el que tengamos asignado mediante el inspector. Entonces, bueno, con esto ya tendríamos todo el análisis de amenazas, ¿no?, y comportamiento del sensor izquierdo, ¿no?, en el que podemos o bien frenar si hay un coche delante que nos tiene ganada la posición, o bien hacer una pequeña corrección hacia la derecha, en este caso, si detectamos que tenemos un coche muy cerca en el sensor izquierdo. Bien, ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pero con el sensor derecho, de manera que lo único que, vamos, prácticamente podemos copiar todo el bloque de código. Lo que sí voy a hacer para que quede todo un poco más claro es left sensor test. Bien, y como ya decía, voy a copiar todo esto y voy a pegarlo justo debajo porque voy a hacer exactamente lo mismo con el sensor derecho. Entonces, bueno, voy a ir sustituyendo en todos los sitios que ponga left or right. Bien, 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 bien. Esto ya está. Esto tiene que ser exactamente igual. Bien, esto también es igual. Esto es exactamente igual. Esto cambia aquí. Bien, pues con esto, esto es importante. Aquí tendrá que ser negativo, ¿vale?, porque la corrección se tiene que hacer hacia la izquierda. Perfecto, entonces ya tendríamos el test del sensor derecho, que es exactamente igual que el del izquierdo, pero para el lado contrario. Bien, el siguiente bloque de código es el que se va a encargar de la decisión de cambiar de racing line, ¿no?, de línea de carrera. Entonces, bueno, vamos a llamarlo racing line change test. Bien, y aquí primero tenemos que hacer una comprobación. Las comprobaciones las realizaremos mediante un if simple, y entonces, bueno, lo primero que tenemos que preguntar es, nos estamos dirigiendo hacia un
waypoint, ¿no? Entonces lo primero que tendremos que saber es si este waypoint pues tiene más de una racing line. Si no fuera así, no tiene sentido seguir con el proceso de decisión de cambio de racing line cuando no hay ninguna racing line a la que cambiar. Bien, otra de las cosas que tenemos que comprobar es que no estamos actualmente en una fusión de pista, es decir, no estamos actualmente en una zona en la que varias racing lines, una o varias racing lines se estén combinando, ¿vale? Entonces, si esto fuera así, tampoco deberíamos de ejecutar este proceso. Ok. Y tampoco tendremos que realizar un proceso de decisión de cambio de racing line si la racing line actual es la mejor, ¿vale? En la que podemos estar. Entonces esto lo vamos a ver simplemente nearest car distance. Bien, y entonces decimos int current racing line distinto de mat.infinity. Es decir, si estamos en una racing line en la que la distancia hasta el siguiente coche que tenemos delante es infinita, quiere decir que no tenemos ningún coche delante. Bien, vamos a asumir que la mejor racing line es en la que estamos actualmente. Antes de realizar cualquier proceso, pensamos que la que actualmente el coche se encuentra es la mejor. Del mismo modo, vamos a decir que la mejor velocidad de una racing line es en la que estamos actualmente. Perfecto. Bien, y vamos a declarar dos variables auxiliares. Una, por ejemplo, va a ser racing line index y vamos a inicializarla a -1 para que no nos diga nada el compilador, y una booleana que vamos a decir found racing line, o bueno, found lane para no carril encontrado. Bien, sí, y vamos a decir que inicialmente no hemos encontrado nada. Entonces, bien, ahora vamos a entrar en un proceso de decisión en el que vamos a mirar hacia nuestra izquierda y hacia nuestra derecha. Entonces, siempre lo óptimo será, ya que las racing lines están colocadas de derecha a izquierda, de 0 hacia 4, hasta 4, es interesante que siempre el cambio de línea de carrera se mire hacia la derecha, ¿no? Porque siempre será la que tenga la distancia más corta para recorrer la pista, ¿vale? Porque está más pegada a la zona más corta del recorrido. Bien, entonces inicialmente decimos si if RightThread gainObject es igual a null, es decir, no tenemos ninguna amenaza detectada por nuestro sensor derecho. Entonces, si esto es así, decimos que racing line index es igual a int current racing line. Perfecto. Y entramos en un proceso de búsqueda de racing lines hacia nuestra derecha. Entonces, bueno, decimos int y es igual a race line index. Es decir, vamos a empezar a buscar a partir de nuestra posición. Mientras i sea mayor que 0, vamos a ir decrementando el valor de i. Entonces, vale, preguntamos si la velocidad del coche que estamos analizando en ese momento es mejor, es decir, mayor que la velocidad para la línea de carrera que hemos determinado como best racing line, entonces posiblemente será un candidato para realizar un cambio. De modo que tenemos que decir si
if racing lines speed info punto nearest car speeds y recordad que es un array mayor que best racing line speed o racing line speed info punto nearest cars distance y es igual a mat infinity. Bien, estamos preguntando si pues como ya comentaba aquí, la velocidad para esta línea de carrera, para la línea de carrera I que tenemos registrada en este Racing Line Info, pues es mayor que la que tenemos actualmente, porque recordad que lo primero que hacemos es pensar que la mejor línea de carrera es en la que estamos, o en el caso de que la distancia sea infinita, es decir, no haya nadie en ese carril, entonces no tenemos que realizar ningún cálculo, ¿no? Digamos que prácticamente ya sabemos que esa va a ser la mejor línea de carrera. Bien, entonces como ya decía, best racing line es igual a I, es decir, el índice nos acaba de decir la mejor racing line, y best racing line speed es igual a racing line speed info punto nearest cars speed y bien. Y como decía, si lo que sucede es que no hay ningún coche detectado, es decir, no tenemos una velocidad que detectar porque no hay ningún coche delante que estemos detectando en esa línea de carrera, entonces directamente esa será la pista, como ya decía antes, a la racing line a la que deberemos cambiar y no deberemos seguir buscando. Entonces, racing line speed info punto nearest cars distance y es igual a mat.infinity. Bien, en este caso esto mejor así. Bien, en este caso simplemente tendremos que decir found lane igual a true. Hemos encontrado una racing line a la que podemos cambiar y decimos que break. No necesitamos seguir ejecutando este bucle for porque ya hemos encontrado una línea de carrera óptima a la derecha nuestra. Bien, entonces del mismo modo que hemos realizado la comprobación en la amenaza derecha, tendremos que realizar la comprobación para un posible cambio de carril hacia la izquierda. Entonces el proceso es exactamente el mismo, con la diferencia de que cambiamos la manera en la que vamos a empezar a mirar. Es decir, hemos hecho un recorrido hacia la derecha y no hemos encontrado ninguna línea de carrera óptima para cambiar. Entonces es cuando comenzamos a mirar hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos copiar incluso todo este bloque de código, pegarlo aquí debajo y simplemente cambiar right por left, añadiendo aquí que previamente no hayamos encontrado un carril válido, una línea de carrera válida a la que cambiar. Entonces, bueno, aquí simplemente tenemos que cambiar una serie de variables. Esta seguiría igual. Lo único que ahora tenemos que int racing line count on current waypoint, es decir, tenemos que saber cuántas líneas de carrera tenemos actualmente en el waypoint al que nos estamos dirigiendo. agentpath.current waypoint index.racing line nodes.count. Perfecto.
Y entonces este for va bien, int i igual a raceline index, pero como ahora vamos a buscar hacia la izquierda, entonces tendrá que ser i, o sea, mientras que i sea menor que raceline count on current waypoint. Y vamos a incrementar i en lugar de decrementarlo. Y esto se queda de racing line, new speed, y racing line speed infinity, font line, break. Esto se quedaría exactamente igual. De manera que tenemos el cambio hacia la derecha de línea de carrera. Si no encontramos ninguna línea de carrera hacia la derecha, buscaremos en la izquierda. Y por último, lo que tendremos que hacer es cambiar, hacer de forma efectiva el cambio de línea de carrera. Entonces deberemos decir, si hemos encontrado una línea de carrera o la mejor línea de carrera es distinto de la línea de carrera actual que estamos siguiendo, y además la mejor y además es distinto de -1, es decir, la mejor línea de carrera es distinta de -1, quiere decir que hemos procesado, que en algún momento se ha realizado un cambio sobre la misma. Del mismo modo, estamos preguntando aquí si ha cambiado ya, es decir, si la línea de carrera actual es distinta a la mejor línea de carrera. Entonces, si se da una de estas dos circunstancias, realizaremos de manera efectiva el cambio de línea de carrera. Driver no driver racing line, best racing line. Bien, y con esto ya tendríamos el bloque de decisión de cambio de línea de carrera. Bien, entonces el último bloque que nos queda por implementar en el modo de navegación es el test del sensor frontal de corto alcance. Bien, como no, en este método también tendremos que comprobar si tenemos delante alguna amenaza, ¿no?, que está siendo detectada por el sensor frontal, porque si no es así, no tiene sentido que sigamos ejecutando estas líneas de código para comprobar si se debe reaccionar ante una amenaza frontal, porque esta no existe. Bien, vamos a declarar una variable de tipo driverAgent que vamos a llamar otherAgent, y vamos a decirle que es igual a, y vamos a obtener este componente del gainObject getComponent driverAgent. Bien, es decir, de la amenaza que tenemos registrada en el sensor frontal vamos a obtener el componente driverAgent, y del mismo modo targetCar vamos a obtener gainObject el componente car. Ok, y vamos a determinar que la velocidad de este obstáculo es igual a la velocidad del coche. Bien, ya tenemos estas variables aquí para usarlas posteriormente, y entonces lo primero que tenemos que saber es si la velocidad del obstáculo que tenemos delante es menor que la nuestra, porque si fuera mayor, mientras que sea mayor, no supone ninguna amenaza. Pero si es menor, sí. Entonces, tenemos dos casos. Un caso en el que determinaremos si estamos en un proceso de fusión de pista, o en el caso que la amenaza frontal
tenga una distancia menor de 5, es decir, esté a 5 metros. Entonces aquí deberemos aplicar la máxima cantidad de frenada. Entonces vamos a decir current brake amount, añadir el valor que tenga actualmente, que calcularemos, luego veremos cómo funciona esto, y 1 por get random number by driver behavior, que como recordáis es el método que nos devuelve un número aleatorio en función del comportamiento que tengamos asignado. Entonces, si no se da este caso, solo puede darse este otro. Entonces quiere decir que no estamos en un proceso de fusión de pista y que no es, la amenaza no está a menos de 5 metros. Por lo tanto, en vez de dar un frenazo, lo que vamos a hacer es calcular la frenada en función de lo que de la cercanía del vehículo, ¿no? Es decir, cuanto más cerca esté, pues más frenada aplicaremos hasta llegar a 5 metros, que aplicaremos la máxima frenada. Entonces, bueno, vamos a calcular un factor que vamos a acotar entre 0 y 1, y va a ser from thread distance entre vale, tenemos 3, bien, box collider, from thread punto sensor trigger punto size punto z, es decir, la longitud de nuestro trigger frontal, por nuestro número aleatorio basado en el comportamiento seleccionado mediante el inspector. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es añadir esta cantidad de frenada a la cantidad de frenada procesada mediante otros métodos. Bien, entonces con esto ya tendríamos implementado todo el método Navigation Mode. Por lo tanto, ahora solo tendremos que incorporar al resto de métodos que ya teníamos definido este método, ¿no? Tendremos que incorporarlo al comportamiento. El primer método que vamos a modificar es el método FixedUpdate de la clase DriverAgent. Entonces, bueno, vamos al método FixedUpdate aquí arriba, y lo que vamos a hacer es decir que cada ejecución de este método se vuelvan a asumir que no estamos frenando ni estamos corrigiendo dirección. Ok. Y el modo Navigation Mode se ejecutará en este caso. Entonces, como podéis ver aquí, ¿qué sucederá? Empezamos a ejecutar el FixedUpdate y estas variables se ponen a 0, es decir, no tenemos ninguna corrección de dirección ni estamos frenando actualmente. Se ejecuta el modo de navegación, en el que estas variables puede que se modifiquen, es decir, puede que tengamos que frenar o que tengamos que hacer corrección en la dirección. Pero es que estos métodos también realizan esos cálculos, es decir, lo que se va a hacer es combinar ambos métodos, es decir, se va a añadir a la frenada o aceleración correspondiente lo que se calcule aquí, que como hemos estado viendo solo se tiene en cuenta la frenada. Entonces, en el momento que no se quiera frenar, quiere decir que se quiere acelerar. Perfecto, y después de comprobar el path, que es un método que ya teníamos definido, vamos a reiniciar la velocidad desde las líneas de carrera, punto clear, y también la lista de amenazas. Perfecto. Aquí ya tendríamos el método FixedUpdate totalmente implementado. Iríamos al método HandleDriverBehavior y simplemente tendríamos que retirar esta línea porque ya estamos
asumiendo que la frenada va a ser 0 antes del modo de navegación, de manera que aquí es posible que Current Brake Amount no sea modificado por ninguno de estos métodos, pero sí haya llegado hasta aquí con un valor que haya determinado el modo de navegación. Perfecto. Y el otro método que tenemos que modificar es el Handle Steering, que si no me equivoco está aquí debajo. Bien, y entonces aquí, este vamos a eliminarlo. Float New Steer, lo vamos a eliminar de aquí. Esto lo vamos a mantener. El Random Factor también, y lo único que vamos a hacer es declarar aquí directamente New Steer, y cuando vayamos a asignar el valor de giro vamos a decir mat .clamp New Steer más la corrección que tenemos, es decir, la dirección normal que tenemos calculada hacia el waypoint o línea de carrera, mejor dicho, que nos estemos dirigiendo, pero lo que pasa es que vamos a sumarle la corrección. De manera que si es negativa significará que tendremos que corregir un poquito hacia la izquierda, y si es positiva tendremos que corregir hacia la derecha. Bien, sí, esto de aquí fuera. Y entonces los valores que conocemos para la dirección sabemos que son el mínimo el 1 y el máximo, está limitado entre -1 y 1. Bien, el resto de cosas se mantendrían tal como están. Por lo tanto, podemos ir a Unity a ver qué tal está todo esto funcionando. Bien, vemos que no tenemos ningún tipo de error. Voy a hacer algo por si acaso, porque me ha sucedido que hay veces que no detecta. Bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a coger nuestro coche y lo vamos a situar aquí. Y lo que vamos a hacer es duplicarlo. Varias veces, a ver qué tal se comportan varios vehículos en la pista. Bien, vamos a poner estos un poco más adelante. Este, por ejemplo, lo ponemos aquí. Y vemos que estén todos bien configurados, tienen todos sus triggers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, démosle al play y veamos cuál es el comportamiento. Bien, como vemos, estamos teniendo aquí un problema en los sensores. Y esto puede ser seguramente porque, claro, vaya, esto es algo que tenemos que haber hecho antes de duplicar. Nos hubiéramos ahorrado trabajo. Si vamos a los sensores, vemos que no tenemos el componente Sensors Controller, de manera que habrá que añadírselo. Ya está, con esto debería ser suficiente. Entonces, bueno, vamos a... Podemos añadir... Bueno, lo hacemos en un momento. Bien, ese es uno. Este es otro. Este es otro. Este es otro. Y este es el... Uy, no. Y este es el otro.
Entonces vamos a ver si con esto está todo correcto. Y también voy a eliminar, bueno, las influencias sí las voy a dejar. Voy a eliminar las referencias visuales que no necesite en este momento y vamos a ver ahora. Bien, vemos que hay uno de ellos que no parece que esté reaccionando muy bien. Como veis está frenando porque estos dos de aquí se han parado. Esto no os preocupéis, ahora lo solucionaremos porque es una línea de fusión de carrera. Y entonces, bueno, vemos que están realizando distintos cambios de pista y están tomando decisiones inteligentes. Entonces, bueno, tened en cuenta que todos los vehículos tienen la misma configuración, por lo tanto tendrán un comportamiento más o menos parecido, aunque como veis ya hay alguno que se está desmarcando. Quiero esperar a ver si se genera otra vez ese pequeño caos en las curvas, porque tenemos que implementar todavía un último subsistema en el último vídeo de este tema. Pero bueno, como podéis ver, bueno, aquí hay uno que ha muerto antes siquiera. No sé exactamente qué problema está teniendo. Bueno, realmente no es relevante mientras funcionen los demás. De hecho, lo que voy a hacer va a ser eliminarlo y voy a duplicar estos 4 para colocarlos, por ejemplo, aquí y tener más vehículos. Vamos a ver qué tal así. Ahora parece que sí quieren reaccionar mejor. Y bueno, como podéis ver aquí, al tener tantos y estar aproximándose, veis que va a haber problemas. Entonces, bueno, en el momento... Esto ahora lo solucionaremos, como ya digo, pero veis, en el momento en el que se evitan ese caos, espero que se genere aquí otra vez. No son suficientes vehículos para generar ese pequeño conflicto, pero bueno, como ya digo, tenemos que implementar un sistema para ello. Y lo que sucede es que, por ejemplo, si queremos cambiar el comportamiento de estos vehículos, en vez de agresivo a conservador, pues veremos que empiezan a ir más despacio y los demás tendrían que tender a adelantarlos, como estamos viendo en este ahora mismo. Bueno, el comportamiento parece bastante apropiado para un modo de navegación, teniendo en cuenta que todavía no hemos implementado el sistema que va a evitar cierto caos en las curvas. Bien, pues esto es todo por este punto en el que hemos implementado el modo de navegación, y solo nos quedaría por definir en el próximo vídeo las zonas de fusión de pista.